Hola, bienvenidos al módulo de Fisiología del Sueño. Hemos entendido que es imprescindible un recordatorio de lo que es la fisiología del sueño antes de entrar al tema que a ustedes les interese, patológico. En realidad, lo que nosotros debemos hacer con los pacientes es llevarlo a un sueño fisiológico, no alterado, y eso va a restablecer toda la dinámica de su cerebro y de su economía, de su organismo en general. Por tanto, nos pareció muy importante este recuerdo de la fisiología del sueño para todos ustedes. Así que recordemos que el sueño es un estado fisiológico diferente a la vigilia, que aparece cíclicamente y en el cual se cumplen distintas funciones a las de la vigilia, todas ellas esenciales y complementarias a las funciones de la vigilia. Entonces, ese es el principal concepto que debemos tener presente. Debemos recordar además que en realidad desde la gestación el ser que se está generando está en un estado de sueño, en un estado de reposo, en donde la vigilia se va armando a través de, por supuesto, la carga genética, la información genética, pero esta información genética y todo este bagaje lo que va haciendo es esculpiendo ese cerebro que se está formando para empezar a tener cada vez más momentos de actividad ya desde la vida intrauterina y luego fuera cada vez que la vigilia va emergiendo desde el sueño. Entonces, este estado de sueño, de reposo, este estado diferente en donde aparentemente el cerebro hace cosas con menos conexión con el mundo exterior, obviamente tiene que ser fundamental porque allí se está procesando y se está gestando lo que va a ser el ser humano futuro y lo que está haciendo en este momento. Y recordar que se ha calculado que se crean 1.8 millones de sinapsis por segundo desde el segundo mes intraútero hasta el segundo año de edad. El cerebro hace sinapsis para guardar información y cada cosa que conocemos estará incluida en una red de conexiones neuronales. 60 neuronas son capaces de realizar 10 a la 81 conexiones posibles entre ellas. Recordemos además que todo hasta los 20 años, el conexionado se generan cada vez más conexiones y estas conexiones se van redistribuyendo de forma inteligente según la estimulación que recibe ese cerebro. Eso es fundamental y que luego de los 20 años empezamos a perder contingente neuronal, pero no necesariamente a perder funciones. Eso depende de la fortaleza que haya adquirido ese cerebro. Por eso es muy importante preservar todas estas redes neurales, preservar todas las funciones que se cumplen en el cerebro, tanto en la vigilia como en el sueño, y esa fortaleza que se genera en la niñez y en la adolescencia va a proyectarse durante toda la vida. Entonces, eso debemos tenerlo muy claro. Este cerebro es muy frágil, es muy productivo y se está organizando para el resto de la vida en estos primeros años. Debemos cuidar entonces de conducirlo lo más posible por la vía fisiológica adecuada. Y en eso, vamos a hacer mucho hincapié. Aquí, en una publicación de Sporns, es muy interesante, como dice que el cerebro es por excelencia un sistema complejo, cuyos complejos componentes crean continuamente complejos patrones funcionales. Es decir, hay patrones funcionales que continuamente se están creando o que se están dando paso unos a otros.
La acción colectiva de neuronas individuales, asociadas por una densa red de intricada conectividad, guía el comportamiento, da forma a los pensamientos, conforma y recuerda las memorias y crea la conciencia. Ninguna neurona aislada puede llevar a cabo las funciones citadas. Pero cuando un gran número de ellas están asociadas en redes y organizadas en un sistema nervioso, el comportamiento, los pensamientos, las memorias y la conciencia se hacen posibles. Esto es hacer hincapié realmente en que no podemos ver el sueño en una neurona, ni en una pequeña red, ni en un núcleo cerebral, ni en un órgano. El sueño es todo, y no solamente todo el cerebro, es todo el organismo, porque los estímulos, las aferencias sensoriales que el cuerpo continuamente está enviando al cerebro, están organizando todas las funciones del cerebro y la generación circuital. Y una neurona puede instantáneamente cambiar las funciones entre un circuito y otro, ya que sabemos que una neurona puede hacer 10 a la 81 conexiones sinápticas con las distintas redes, entonces tenemos que pensar que esa dinámica cambiante es lo que nos está generando todas las infinitas posibilidades que tenemos de acción, de pensamiento, de conducta, etc. Otra cosa muy interesante que el profesor Delgado García de España ha escrito es aquí también. Él dice que el cerebro tiene diferentes estados y lo más interesante es que no necesariamente son los cambios estructurales los más importantes, sino los funcionales. Si bien función y estructura van juntos, se habla mucho de la plasticidad neural, de los cambios sinápticos, de los cambios morfológicos, de los árboles dendríticos, etc. Sin embargo, hay cambios mucho más rápidos y que van y vienen, se revierten rápidamente, continuamente en el cerebro. Y esos tienen que ver con las redes neurales, no tienen que ver con cambios morfológicos estables. Si bien las memorias a largo plazo, sabemos que hay una generación de proteínas, una generación de sinapsis, o sea, se consolida en cambios morfológicos, pero sin embargo, los cambios continuos y dinámicos con los cuales funcionamos todos los días, son cambios que tienen que ver con las redes neurales. Que hay mucho más neuronas que proteínas, dice aquí el profesor Delgado García, nos está llamando la atención en que hay un puñado de neurotransmisores, neuromoduladores, serán 50, serán 100, serán 500, pero neuronas hay muchos más y muchos más redes neurales que se están solapando y que están interactuando, y cambiar la función de un puñadito de neuronas en un momento va a generar que prácticamente todo el cerebro cambie su forma de actuar, o de sus pensamientos, o de sus emociones. Entonces, ese es el concepto muy importante, y esto nos lleva a dejar de pensar un poco de que el cerebro funciona a través de un equilibrio de neurotransmisores, porque estos pequeña cantidad de moléculas que están medio por todos lados, están en función de soportar redes sinápticas realmente, redes circuitales realmente muy complejas. Entonces es mejor pensar el cerebro como un maravilloso conexionado eléctrico que pensarlo como simplemente una serie de contactos en donde los neurotransmisores son los principales. Entonces el concepto de nudos, nudos funcionales dentro del cerebro, en donde hay neuronas hub, que son neuronas con un bajo umbral, que se conectan con muchas otras en diferentes regiones y son las que comandan en qué modo van a estar funcionando esas regiones. Y para hacer en lo que nos interesa ahora en el tema, ¿cuál será el modo? Si el modo vigilia o el modo sueño, seguramente
deben haber neuronas hub que debemos descubrir, que debemos ver cómo funcionan para entender un poco más por dónde va esto de tener un sueño fisiológico bien consolidado en sus distintas etapas, en su repercusión en el organismo, en lo que nos devuelve el organismo al cerebro cada noche que dormimos. Entonces debemos pensar que esto es lo más importante, pensarlo al cerebro como un conexionado sumamente complejo. Siempre se dice que el cerebro es la estructura más compleja del universo. No sé si la más, pero seguramente es una de las más.